Pues hoy concluimos el periodo de la Navidad. No porque el misterio de la Navidad no tenga ya nada que decirnos, sino porque el tiempo nos invita a seguir caminando. Y hemos estado viendo, como les decía, desde diversos ángulos durante estos días ese evento maravilloso que sucedió hace más de 2000 años y que celebramos el 24 de diciembre, que Dios se hizo hombre. Es un misterio tan grande, tan profundo, que no hay manera de agotarlo. Lo hemos visto, como les digo, desde diversos ángulos. Y desde el 6 de enero sobre todo hemos estado celebrando, recordando que en Jesús Dios, su presencia, su plan se ha hecho evidente, se ha hecho patente, se ha hecho manifiesto. La Epifanía significa eso, ¿no? La manifestación de Dios. ¿En qué sentido manifestación? En el sentido de que durante siglos antes de que Jesús naciera, los judíos sabían que existía Dios. La humanidad sentía que tenía que haber alguien que hubiera hecho todo esto. Pero era un Dios de alguna manera escondido. Hablaba a través de los profetas, de los patriarcas, se le veía en las obras grandes que hacía, mejor dicho, se veía el efecto de su presencia, pero un poco como si fuera una imagen borrosa. Cuando Dios mismo decide hacerse hombre, entonces sí, ya está claro, evidente. Dice San Juan que en Jesús podemos realmente tocar, ver, escuchar a Dios. Esa es la razón también porque en el Antiguo Testamento existía la prohibición absoluta de hacer imágenes de Dios, porque ni Dios nadie había podido verlo. Pero en el momento en el que Dios se hace hombre, Dios se puede ver, se puede tocar, se puede escuchar. Dios se hace manifiesto. Y si el 6 de enero recordamos que este Dios que se hace claro, evidente, manifiesto, presente, vino no solo para los judíos, sino también para todos los demás seres humanos. Estos tres magos, decimos tres porque son entre los regalos, pero no porque sepamos el número exacto, representan a todos esos que no eran judíos y a los que Dios guía a través de medios que ellos pueden entender, aunque a veces estén un poco desorientados, la estrella. Pero si se fijan, Dios los lleva a que en un momento dado escuchen la escritura para poder llegar a Jesús. El día de hoy recordamos y celebramos la manifestación de Jesús directamente a Israel. ¿Quién es este Jesús? En las celebraciones pasadas hemos escuchado la promesa de este niño que ha llegado para salvarnos de nuestros pecados. También luego escuchamos que va a ser como bandera discutida, porque no todo el mundo lo va a aceptar. Hemos escuchado, como les digo, el 6 de enero, que es salvación para todos los pueblos, pero todavía no sabemos exactamente cómo eso va a suceder. Hoy, en el bautismo, esta otra manifestación, aprendemos más y mejor cómo este niño nos va a salvar. ¿Qué significa el hecho de que es Dios, Hijo de Dios? ¿Y dónde lo aprendemos? En el momento en que Él baja al Jordán para ser bautizado. El texto del Evangelio que hemos leído nos dice que bajó con todo el mundo, es decir, con todos aquellos que se reconocían pecadores, porque el bautismo de Juan no es el mismo bautismo que nosotros recibimos. El bautismo que Juan daba era una invitación, era una forma de expresar de la gente: nos sabemos pecadores, sabemos que necesitamos que tú, Señor, nos purifiques, nos hagas de nuevo. ¿Y dónde viene esta idea? En el
libro del Génesis, cuando Dios comienza a crear, toda la tierra está cubierta de agua y el Espíritu de Dios se mueve por encima de las aguas y es el que comienza todo el proceso de la creación cuando Dios dice, hágase. No es por casualidad que estamos aquí en una corriente de agua y el Espíritu Santo es el que se está moviendo. La gente va allí porque siente que hay algo dentro de ellos que está roto y que por más esfuerzos que han hecho por siglos no han podido componerlo, y que solo Dios puede hacer eso. Eso es lo que ellos expresan yendo ahí al Jordán. Es un deseo, pero sobre todo es un reconocimiento de necesito que tú seas el que me ayudes a cambiar. Claramente, cuando Jesús llega allí y Juan lo ve, Juan dice, pero ¿qué haces tú aquí? Yo soy el que está roto, tú eres el que vienes a rehacer. Tú no necesitas esto, ¿por qué te pones con todos los demás? Y viene la respuesta de Jesús, que le dice, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos toda justicia. El evangelio que leímos, la traducción dice, todo lo que Dios quiere. Ese es el sentido. La justicia no es cumplir obligaciones, sino la voluntad de Dios, así como hemos visto en otras partes de la Escritura. Y esto es la palabra de Jesús que nos revela qué es lo que está pasando aquí. En el bautismo, en el nacimiento, el 24, vimos que Dios se hace hombre. Al menos eso es lo que creemos. Pero todavía no vemos las consecuencias de eso. Sí, es un bebé pequeño, depende de sus padres, pero todavía no vemos todo lo que es la consecuencia. El bautismo nos lo muestra. ¿Qué es la consecuencia? Que Jesús no solamente es Dios hecho hombre o aparenta ser hombre, sino que aparte de eso, hasta en aquello que Él no es igual que nosotros, Él no es pecador, Él viene dispuesto a ser solidario. Es decir, no va a ser un Dios que se va a quedar ahí sentado en su trono, lejos, sino que se pone en la fila con todos nosotros. Y esto ya no solamente nos dice quién es Él, este niño que hemos visto nacer, sino que nos dice qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, qué va a ser su vida. Su vida va a ser una de profunda solidaridad con nosotros como seres humanos. Él se pone en la fila con todos los pecadores, no porque sea pecador, sino porque haciéndose hombre lo hace en serio, hasta el fondo. Él quiere caminar con nosotros hasta el fondo, aquello que son las consecuencias del ser pecadores nosotros. Y lo que es más, Él dice, conviene que se cumpla toda justicia. Es decir, esta es la voluntad de mi Padre, ¿no? Yo estoy haciendo esto por amor a ustedes, porque quiero caminar con ustedes, hacerme solidario hasta en aquello que no me toca, por estar cerca de ustedes, pero también porque es lo que Dios, lo que mi Padre quiere, esa es la voluntad de mi Padre. Y esto nos desvela también de qué manera Jesús va a ser ese Salvador. Por un lado, nos va a salvar no desde arriba, sentado en su trono, diciendo lo que hay que hacer, sino junto con nosotros, caminando con nosotros, sosteniéndonos. Por otro lado, nos va a salvar haciendo la voluntad del Padre, uniendo estos dos extremos que estaban separados, nosotros y Dios. Después de esto, el bautismo, dice el Evangelio que al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. La primera cosa que hay que notar es que la voz y todo esto sucede después de que Él ha sido bautizado, es decir, después de que Él ha manifestado este deseo de unirse profundamente a nosotros y caminar con nosotros con todas las consecuencias de nuestros pecados. No
aparece, no dice esta voz de este es mi hijo muy amado cuando está haciendo uno de estos super milagros, ¿no? Cuando está haciendo cosas extraordinarias. Aparece en el momento en el que él decide conscientemente de cumplir su misión, por amor a Dios y por amor a nosotros. Notemos también que el que ve el Espíritu y oye la voz es Jesús, no es la gente, es Jesús. Más adelante, cuando la transfiguración, serán los discípulos escogidos los que oirán la voz que dice lo mismo: este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Y al final del Evangelio nos daremos cuenta de que es, ¿no?, también el pagano y los discípulos que se dan cuenta de que este es el hijo, todo mundo. De momento es solo Jesús el que experimenta eso, y nosotros que estamos ahí detrás, como en el teatro, ¿no?, detrás de donde se está realizando la escena. La gente que va a encontrar a Jesús después de esto no ha visto lo que está sucediendo aquí. Nosotros sí, y eso nos permite entender mejor lo que va a continuar. Entonces, este texto, como les digo, esta fiesta que celebramos, termina el periodo de Navidad, porque nos ilumina sobre quién es verdaderamente este niño, cómo nos va a salvar, qué significa que Dios haya encarnado. Pero también inicia lo que vamos a comenzar, el tiempo ordinario, y que nos lleva luego a la Semana Santa y a la Pascua. Este es un niño que nos va a salvar. ¿De qué manera? Cumpliendo la voluntad de Dios, por un lado, y solidarizándose con nosotros, llevando las consecuencias de nuestro pecado, que van a ser, por un lado, la contradicción, el sufrimiento y al final la muerte. Eso es lo que implica en este momento el bautismo. Jesús lo sabe, pero también, como les digo, está presente este Espíritu, que es el que crea todo y que da testimonio de quién es Él. Y la frase esta: este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, es una frase profundamente rica. Que Dios esté diciendo este es mi hijo, este sí es mi hijo, este es el amado en el que me complazco, está diciendo implícitamente una cosa: yo he tenido otros hijos que esperaba que fueran los que alegraran mi corazón. Israel. Comencemos con Adán, con Israel, pero esos no han sido suficientemente buenos hijos. Este sí. De hecho, esta frase, como les digo, ya nos recuerda frases del Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Israel mi hijo, el hijo que no supo ser el hijo obediente. Jesús es el hijo que realmente complace al Padre. Y esto nos lleva a la primera lectura, en la que precisamente Isaías anuncia que aunque Israel no ha sido el hijo que Dios quería, va a llegar un momento en el que venga uno que sí va a ser. Y fíjense cómo lo describe, exactamente como San Mateo describe a Jesús: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Ahí tenemos ya una primera expresión: en él he puesto mi espíritu. ¿Para qué? Para que haga brillar la justicia. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Conviene que se cumpla toda justicia. ¿Cómo va a actuar este Hijo de Dios, que es el Hijo perfecto, que es aquel que Dios estaba esperando que fuera Adán, que fuera Israel, que fuera cada uno de nosotros? Dice: no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. O sea, no va a llegar con violencia, no va a llegar con fuerza, sino con humildad. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Es decir, donde encuentre algo de bueno, aunque sea poquito, no lo va a pagar, sino que lo va a ayudar a que crezca. Ven ustedes, una humildad que promueve el bien, por más poquito que sea, que confía todavía en lo bueno que hay en el ser humano. Y luego promoverá la justicia. Otra vez el tema de la justicia, entendida precisamente como el cumplir la voluntad de Dios. No titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Toda una descripción de cómo
Jesús va a ser ese Mesías que nos va a salvar. Y por eso, en la segunda lectura, en los Hechos de los Apóstoles, San Pedro en su discurso dice: ya saben ustedes lo que sucedió en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Es el inicio de todo, ¿no? Como les digo, lo que hemos celebrado hasta el momento es esa introducción, ese preámbulo que preparaba, en el cual se nos presenta un poco el misterio del Dios hecho hombre. Ahora inicia su misión y ya vemos cómo la va a realizar. Todo esto está, en resumen, diciéndonos también quiénes somos nosotros. Ciertamente somos aquellos por los que el Señor ha querido hacerse hombre, caminar con nosotros, y no de lejitos, sino, aunque Él no tiene la culpa de nada, caminar a nuestro lado, sufrir las consecuencias por amor a Dios y por amor a nosotros. ¿Cómo es que trae esta transformación? No con violencia, sino con humildad, promoviendo, animando al bien, aunque sea poco, haciéndolo crecer y buscando sobre todo traer esa justicia, que es la búsqueda de todos de cumplir la voluntad de su Padre. Todo eso es lo que Él hace, y para lograrlo va a aceptar incluso la muerte, y con su muerte y resurrección va a hacer que esa sumisión pase a nosotros. Va a hacer que nosotros, cuando somos bautizados, adquiramos esa imagen suya. Por eso, cuando Dios nos ve, dice: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en Él me complazco. No porque ve nuestra carota, ¿verdad?, sino porque ve el rostro de su Hijo. El bautismo que nos llega es Cristo que nos cubre, que nos baña, que nos envuelve, y Dios en ese momento ve el rostro de su Hijo en nosotros. Y es cuando puede decir de nosotros: este es mi hijo, mi hija amado, en Él me complazco. ¿Qué falta? Que nosotros actuemos como Jesús, que nosotros hagamos lo mismo, nos hagamos solidarios. Nosotros sí somos pecadores, no deberíamos tener tanta dificultad. Comprensivos con los demás, caminar con los demás, ¿no? Promover el bien, no la violencia, hacer crecer el poco bien o mucho bien que encontramos en nuestro camino, en nuestra vida, en la de los demás. El promover, el buscar la justicia verdadera, que es que todos estemos en armonía con Dios y con los demás. Eso es lo que hoy recordamos y celebramos, porque es lo que el Señor Jesús ha venido a hacer. Por eso pidámosle, ahora que continuamos la celebración, que podamos verdaderamente hacerlo, que podamos verdaderamente seguir sus pasos, porque si Él ha venido, no es solo para enseñarnos cómo, sino para darnos la fuerza de hacerlo. Por eso estamos aquí en la Eucaristía. Por eso cada semana, cada día deberíamos pedírselo y recibirlo, porque ya lo tenemos en el bautismo. Que el Señor nos acompañe en nuestro camino cada día.